La teoría del refugio mínimo es poder no mojarse, guardar vuestro calor de la mejor manera posible y aislarnos del suelo. Muy buenas desde Melon Bites, aquí encaramándome en rocas, disfrutando de estos días tempestivos, porque ha nevado, ha llovido como si no hubiera un mañana, y en estas situaciones es cuando le doy valor a esas cosas que llevo que, aunque sean muy ligeras y muy livianas y no ocupen, tienen una gran utilidad. Hoy os quiero hablar del refugio mínimo para mí en estas fechas. Y es muy simple y muy económico. Llevo haciendo un par de horas de ruta y claro, había entrado bastante en calor, pero es que es parar. Pero aquí arriba ya andaremos a 7, con esta brisa que hay, se nota. Hoy os quiero hablar de este kit de emergencia. En verano os puede pasar, pero en invierno es bastante incómodo, la lluvia bastante fría. Yo os recomiendo este kit, que es la colchoneta que os he comentado, y le vamos a sumar un poncho, pero un poncho, a ver, yo os recomiendo el de 3F o el de Flameskirt, que os lo dejaré en la descripción, pero en Madrid aquí no tenía el de 3F y he pillado este por nada, por 7 euros creo que ha sido. Con el poncho no voy a insistir mucho más, sabéis perfectamente que vale como un poncho, que vale como un suelo si no nos queremos mojar, que vale como un mini tarp, sois un poquito más laboriosos, incluso atando las esquinas. Insisto, esto es un poncho muy baratero de Amazon, yo os dejaré el link si queréis por 7-8 euros tener algo, pero os recomiendo que os gastéis un poco más, y el de 3F, además de la resistencia, ya que es un nylon, esto es PVC, os va a dar mucha más resistencia y pesa menos, cubre mejor y viene ya con enganches en las esquinas y los laterales para poder jugar con él un poco. Incluso tenéis una versión con cinta para cuando vais andando que el viento no se lo lleve. Tema de la colchoneta, uno de los temas que recomiendo siempre llevar. Me da igual llevar de esas plegables para poder sentaros que, como yo en mi caso, de estas de Decathlon baratas, corto trozos. ¿Por qué la veis doble? O para mí cumple una triple función esta colchoneta. Una es obviamente la de sentarme, que es así doble, sola es un poquito escasa, y si quiero cubrir mucho sitio, pues estoy más cómodo así. El peso, de verdad os lo pondré en pantalla, es mínimo, creo que no vale la pena andar escatimando. La segunda función es que le da estructura a la mochila, cualquier mochila que tengáis. Yo lo pongo así, esto contra la espalda, de modo que todos los artículos van a ir un poco ordenados y va a mantener la forma, por eso cuando pongo la mochila de pie se queda de pie. Y la tercera función es como un refuerzo para dos cosas. Una, si pernocto y tengo, por lo que sea, o una roca, una rama, una raíz, algo que me moleste y no quiero poner la colchoneta directo, pero otro por el tema de la temperatura. Si yo añado esto en mi parte troncal, por aquí, debajo de la colchoneta de aire, consigo elevar la temperatura, pero bastante. Otro buen sitio que me serviría de refugio temporal. La teoría del refugio mínimo es poder no mojarse, guardar vuestro calor de la mejor manera posible y aislarnos del suelo. Por eso os digo que esta colchoneta y este poncho pues puede funcionar bastante bien. Yo en este caso ahora, bueno, porque estoy aquí sentado admirando las vistas, pero obviamente me buscaría un sitio más resguardado, sobre todo del viento. Os puede parecer ridículo, os puede parecer precario. Yo lo he hecho así varias veces, de esto que cae un tormentón o granizo o descarga o viene un viento frío y tal y quieres resguardarte, y genial. Protegería la espalda con el poncho y la parte de delante cubrirme a mí
Y la mochila, por supuesto. Nos estuviera lloviendo mucho, yo haría el refugio total. Como os digo, buscando un sitio resguardado del viento, tendríamos algo menos de incidencia de la lluvia y podríamos protegernos del agua, conservar un poquito mejor nuestro calor. El poncho va a permitir que, queramos o no, corra un poco el aire, por lo tanto no tendremos mucha condensación, pero sobre todo no evitaremos el viento y la lluvia o la nieve en el caso de que estuviera nevando. Otro sitio ahí fantástico para resguardarnos, incluso debajo de la roca. Me voy a tomar un café, a admirar las vistas y que nos vemos en el próximo vídeo.